Acuérdense que un núcleo es un acúmulo de sustancia gris en el sistema nervioso central. Por ejemplo, los dos tálamos son grandes núcleos. En la literatura, si buscan este tema, generalmente no se llaman núcleos basales, se llaman ganglios basales, que es una mala traducción, porque un ganglio ya saben que es el acúmulo de sustancia gris en el sistema nervioso periférico. Entonces es una mala traducción del inglés. Hay otra traducción, una mala traducción muy frecuente igual, bulbo raquídeo o médula oblongada. Entonces algunos se confunden con médula espinal, pero no es una mala traducción, es bulbo raquídeo, ¿no? Entonces, los núcleos de la base, como su nombre lo dice, son cuerpos de sustancia gris en la base del encéfalo, en la parte más profunda. Entonces aquí les puse una imagen de un cerebro en un corte coronal, en el cual estos son los ventrículos laterales que ya conocen, y el tercer ventrículo. Entonces, los núcleos basales están en la profundidad del encéfalo, son parte del encéfalo, ¿no? Y son los siguientes. Antes de hablar de cuáles son, les quiero decir esto que hace. Como el movimiento del cuerpo es muy complejo, acuérdense que el movimiento lo hace la vía corticoespinal lateral y anterior. Entonces, como es muy complejo el movimiento, no solo es moverte ya, se formaron otras estructuras cerebrales que ayudan a que el movimiento sea preciso y adecuado. Uno ya lo conocimos, que es el cerebelo. Acuérdense que el cerebelo hace que el movimiento sea preciso, que no tiembles, que no te pases, que tu movimiento sea coordinado. Y pues bien, hay otros núcleos que también se encargan de que los movimientos sean adecuados. Se le llama la función extrapiramidal, o sea, la función motora fuera de la vía piramidal, o sea, la vía corticoespinal. Entonces, los núcleos basales es la función extrapiramidal del cerebro. Entonces, la función motora, aparte del sistema piramidal, la función extrapiramidal es lo que hacen los núcleos basales. ¿De qué se encargan los núcleos basales? Controlan el movimiento, le dan aprendizaje en un movimiento, aprendizaje que si haces algo repetidamente, aprendes a hacer un movimiento, ¿no? Como bailar, por ejemplo. La cognición hace que nuestro movimiento sea pensado e inteligente. Memoria, ¿se acuerdan del área premotora que tiene que ver con que sea una memoria del movimiento? También estos ayudan a que el movimiento tenga una memoria. Y finalmente también tiene conexiones con el sistema límbico, que el sistema límbico es emoción. Entonces, función de los núcleos basales: el control del movimiento, el aprendizaje del movimiento, la cognición del movimiento, la memoria del movimiento y la emoción. Al fin y al cabo, estas estructuras profundas hacen interconexiones con otros sistemas, que son las vías directas, indirectas e indirectas que vamos a ver. De tal manera que aquí quiero que se queden con núcleos basales. Hay dos objetivos. ¿Cuáles son? La anatomía y cómo funciona la neurofisio. Porque pues así dice la materia, ¿no? Neuroanatomy y neurofisio. Muy bien. Al lado de los ventrículos laterales, en la pared lateral de los ventrículos laterales está un núcleo grande que se forma como en forma de C, como cola, se le llama caudado. El núcleo caudado es muy grande, tiene una cabeza, que aquí estaría en yuxtaposición aquí, tiene un cuerpo y tiene una cola. Esto da totalmente la vuelta así. ¿A quién le da la vuelta? Al tálamo. El tálamo es acuérdense que los tálamos son núcleos ovoideos que están justamente al lado del tercer ventrículo, que se comunican entre sí por una adherencia intertalámica. Entonces, este es el tálamo, el azul. Entonces el núcleo caudado lo rodea completamente hacia abajo. Entonces, la cabeza del núcleo caudado, o sea, aquí, justo aquí abajito hay un núcleo que se llama el núcleo accumbens. Entonces, el núcleo accumbens con doble C. El núcleo accumbens es el núcleo de la recompensa. De tal manera que cuando hago algo que me gusta, no sé, dar un beso, comerme una paleta, algo que me guste, ir al cine, ver una película, este es el núcleo que se encarga de que tú aprendas que eso que haces te gusta. Y es el núcleo de la recompensa, núcleo basal, accumbens. Entonces sabemos que también los núcleos basales tienen un componente emocional. Muy bien. Entonces, en la cabecita del núcleo caudado está el núcleo accumbens. Y todo el resto es núcleo caudado: cabeza, cuerpo, cola. ¿Quién termina en la cola del núcleo caudado? Quien termina en la cola del núcleo caudado son las amígdalas.
Las amígdalas son unas bolitas muy chiquititas que están en el lóbulo temporal. ¿Se acuerdan que el lóbulo temporal tiene 5 giros? T1, T2, T3. El lóbulo líquido temporoccipital y el parahipocampal. Pues en el más medial, en la puntita, está la amígdala. Mientras una se encarga de la recompensa, el otro es el núcleo del enojo. O sea, esta parte del cerebro se encarga específicamente de emociones como la ira. De hecho, se ha visto que en personas con difícil control de sus emociones, en estudios muy específicos y complejos del cerebro, puede haber hipertrofia amigdalina. Y de hecho, hace muchos años, cuando la psicocirugía apenas estaba en auge, ¿qué es la psicocirugía? La cirugía de las enfermedades psiquiátricas. Decían, ¿y si le quitamos las amígdalas a los pacientes? Y de manera experimental, literal, le quitaban las amígdalas a los pacientes bilateral, y los pacientes estaban ya muy dóciles, muy apacibles. O sea, les hablo de pacientes muy violentos. Entonces, pues, es un target quirúrgico, las amígdalas. Muy bien, núcleo caudado. Siguiente. La amígdala no es un núcleo de la base, ¿eh? Este no es un núcleo de la base, solamente les estoy diciendo que termina. La cola del caudado se fusiona en las amígdalas. Muy bien. Luego sigue este que tiene forma de triángulo, ¿ven? Tiene uno externo y tiene dos internos. Miren, el externo es el verde y los internos son las dos bolitas naranjas. Pues bien, esos que están ahí tienen este nombre. El más externo se le conoce como putamen. Putamen significa cáscara. Putamen. Y los otros dos que están metidos en estudios histológicos, los neurohistólogos vieron que estos núcleos son muy pálidos. Entonces le llamaron globo porque es en forma de globo, pálido externo, GPI, y globo pálido interno. GPI, globo pálido interno, globo pálido externo, putamen. Y pues ya saben que el azulito que está al fondo es el tálamo. ¿Ok? Entonces, esos son los núcleos basales: caudado, putamen, globo pálido externo, GPE, globo pálido interno, GPI. Y luego hay otro que está abajo del tálamo. Miren, abajo del tálamo puse dos puntitos. Se le llama núcleo subtalámico. Abajo del tálamo. Todos estos son telencefálicos, excepto el núcleo subtalámico, porque ya saben que el tálamo es diencefálico. Y finalmente en este dibujito, antes de pasar a lo siguiente, aquí hay una corredera. O sea, hagan de cuenta que es como un tránsito, ¿no? Como una calle que va así. Aquí, también acá. Y esa que se forma como carretera se le llama cápsula interna. La cápsula interna entonces es un paso de sustancia blanca que ayuda para que pase la vía corticoespinal justo en medio de los núcleos de la base y el tálamo. Cápsula interna. La cápsula interna tiene 1, 2, 3, 4, 5 porciones. Tiene un brazo anterior, tiene un brazo posterior y tiene una rodilla. Brazo anterior, brazo posterior y rodilla. Y luego tiene otras dos porciones. El conjunto del putamen y los dos globos pálidos, el globo pálido interno y el externo, se le llaman núcleo lenticular. El conjunto del putamen y los globos pálidos, núcleo lenticular, porque pues tiene forma de lente, o eso se imaginaba, ¿no? Entonces, cuando les digan núcleo lenticular, son estos. Entonces, la tercera y cuarta porción, 1, 2, 3, la cuarta y quinta porción de la cápsula interna es: una va abajo del núcleo lenticular y otra va atrás del núcleo lenticular. Entonces, esas porciones se le llaman sublenticular y retrolenticular. Entonces, 5 porciones de la cápsula interna, ¿verdad? Brazo anterior, brazo posterior, la rodilla, la porción que va hacia abajo, sublenticular, la porción que va hacia atrás, retrolenticular. ¿Cuál es la importancia de la cápsula interna? Que por aquí, justo en este trayecto, pasa la vía corticoespinal. Entonces, si hay alguna afección en esta zona, como una hemorragia, el paciente va a tener alteraciones motrices. La vía sublenticular se sabe que está relacionada intrínsecamente con la vía auditiva. Y la vía retrolenticular está relacionada con la visión.
Entonces ahí habrá muchas preguntas que se pueden hacer, ¿no? Vía retrolenticular, la vía relacionada con la visión, la sublenticular con la audición, y el resto de la cápsula interna tiene relación con la vía córtico-espinal. Luego, lateral al núcleo lenticular, aquí hay una pequeña sustancia gris que se le llama claustro. Entonces, el claustro realmente no tiene ninguna función, solo es una islita de sustancia gris. Y el claustro lo que va a hacer es delimitar dos estructuras más. Si hay cápsula interna, hay cápsula externa. Entonces, medial al claustro, cápsula externa. Lateral al claustro, cápsula extrema. Entonces, hay una cápsula interna que se divide en 5 porciones: brazo anterior, brazo posterior, rodilla, porción sublenticular que tiene que ver con la audición, porción retrolenticular que va hacia atrás, tiene que ver con la visión, el claustro, que es una islita chiquita de sustancia gris que delimita la cápsula externa y la cápsula extrema. ¿Estas qué funciones tienen? Pues realmente solamente sirven de coraza, o sea, no pasa algo elocuente aquí, ¿no? Lateral a la cápsula extrema está la ínsula y luego ya viene el lóbulo temporal. Entonces esas son todas las capas del cerebro desde superficial a profundo. Vamos a verlo ahora al revés, miren. Lóbulo temporal, lóbulo parietal, ínsula, cápsula extrema, claustro, cápsula externa, núcleo lenticular, cápsula interna, tálamo y ventrículo. Así vendría. ¿Cómo se clasifican los núcleos de la base? ¿Vamos bien? ¿Sí? Los núcleos de la base se clasifican en dorsales y en ventrales. Dorsales hacia arriba, ventrales hacia abajo. Los núcleos de la base dorsales, entonces, es pura nomenclatura esto, miren. Los núcleos de la base dorsales son el estriado o neoestriado, estriado nuevo, o estriado dorsal. Esas tres cosas es exactamente lo mismo. Estriado a secas, neoestriado o estriado dorsal es exactamente lo mismo. Estas tres cositas, ¿qué significan? El estriado, neoestriado y estriado dorsal es la unión, la voy a poner con colores, del caudado con el con el putamen. Entonces el estriado, neoestriado o estriado dorsal es caudado y putamen juntos, ¿ven? Bien. A la unión de los dos globos pálidos, el interno y el externo, se le conoce como pálido estriado. Entonces el pálido estriado es la unión del globo pálido externo y el globo pálido interno, o sea, GPI y GPE. Ok. Núcleo lenticular, ya les dije que uniones. El núcleo lenticular es la unión del putamen y del pálido estriado, o sea, putamen, globo pálido interno y globo pálido externo. Así va. Vamos a ponerle aquí pálido estriado. Y finalmente, la unión de todos se le llama cuerpo estriado. O sea, el cuerpo estriado es la unión del neoestriado, o sea, caudado y putamen, junto con el pálido estriado. O sea, el cuerpo estriado es caudado, es putamen, es globo pálido externo y es globo pálido interno. O sea, todos juntos es el cuerpo estriado. ¿Debieron solo es una nomenclatura? Entonces, si les hablo del estriado a secas, neoestriado o estriado dorsal, es caudado y putamen. O sea, estos. Si les hablo del pálido estriado, solo son los dos globos pálidos. Si les hablo del lenticular, es putamen y pálidos. Si les hablo del cuerpo estriado, son todos.
Ese es el estriado dorsal. Estos tienen función motora, mientras que el estriado ventral tiene función más que nada límbica, o sea, con las emociones. El estriado ventral está más fácil porque solo se resume una cosa: la sustancia denominada, la sustancia denominada de Rachel. La sustancia denominada de Rachel. ¿Qué es la sustancia denominada de Rachel? Mañana vamos a ver que el primer nervio craneal es una bolita que es el bulbo olfatorio, luego viene el tracto olfatorio y luego se divide en estrías olfatorias. Este es el primer nervio craneal, el olfatorio. Justo donde se dividen las estrías olfatorias se forma una pequeña bolita en forma de tubérculo y justo atrás de ella hay una sustancia con muchos puntitos, con hoyitos muy chiquitos. Ahí se encuentra la sustancia denominada de Rachel. Y la sustancia denominada de Rachel involucra tres cosas. Uno, el tubérculo olfatorio. El tubérculo olfatorio se encuentra entre las estrías olfatorias. Dos, el núcleo accumbens, que ya habíamos mencionado. El núcleo accumbens es parte también de todo esto, de la sustancia denominada de Rachel. Y finalmente, el núcleo basal de Meynert. Núcleo basal de Meynert. ¿Qué es lo importante del núcleo basal de Meynert? Es así como el núcleo que tiene noradrenalina, el núcleo que tiene más noradrenalina en el cuerpo humano, el locus coeruleus, que lo vimos en su tema, de toraco-ventrículo. El núcleo basal de Meynert es el que tiene más acetilcolina. Entonces, los núcleos basales ventrales están en una sustancia que se llama denominada Rachel, el cual está cerquita de donde está el tubérculo olfatorio, que corresponde a la unión de las estrías olfatorias, y en sí la sustancia denominada Rachel se compone de tres cosas: el tubérculo olfatorio, el núcleo accumbens, que es de la recompensa, y el núcleo basal de Meynert. ¿Vale? El núcleo subtalámico no lo mencioné porque ese es independiente a todos los demás. ¿Por qué es independiente? Porque filogenéticamente no se relaciona con los demás núcleos basales. Todos son telencefálicos excepto el núcleo subtalámico. Ok, lo que sigue a continuación es que les voy a explicar qué es el núcleo subtalámico y finalmente cómo se conectan los núcleos entre sí. ¿Más qué? Acetilcolina. Acetilcolina. Pues. Doctor, ¿qué función tienen los núcleos dorsales? Ventrales. No, los dorsales son motores. Sí. Estos más que nada son motores y los ventrales más que nada son límbicos. O sea, los núcleos dorsales ayudan al movimiento adecuado y los núcleos ventrales ayudan a que el movimiento tenga un componente emocional. ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Nadie? ¿Quedó claro la nomenclatura? Sí, casi que no se borra. Ok, dos cositas más. Es que Este tema tiene intrínsecamente relación con una enfermedad bien importante que es el Parkinson. Entonces, si tienen esto, ya cuando lleguen a neuro ya va a ser más fácil. Se me olvidó todo. papel. Los temblores, todo eso tiene que ver con esto, ¿no? Por primera vez en mi vida. Muy bien. Vamos a las vías pálido-talámicas. Tálamo. Llegan aquí. Ahí está el tálamo. Abajo del tálamo está el núcleo subtalámico. ¿Sí va? Y al lado está el núcleo lenticular. Ya saben que el núcleo lenticular es globo pálido interno, globo pálido externo. Y vamos a pintar el putamen de rojo. Entonces, miren, tálamo, subtálamo, núcleo lenticular. Aquí vendría la cápsula interna y demás. Entonces, entre el tálamo
y el núcleo subtalámico, hay una pequeña zona que se le conoce como zona incierta. ¿Qué es la zona incierta? Yo, acuérdense de la clase de tálamo, les dije de que hay unos núcleos que se llaman núcleos reticulares. La formación reticular tiene que ver con el estado de alerta, con estar despierto. Son neuronas en forma de red. Entonces, esas neuronas van desde la médula hasta el tálamo, tálamo-médula. Entonces, cuando llegan todas las neuronas de la formación reticular y se fusionan con los núcleos reticulares, esa fusión termina siendo la zona incierta. Entonces, la zona incierta es la fusión de la formación reticular con los núcleos reticulares del tálamo. Imagínense que aquí van las neuronas, aquí van, y justo en la fusión, digamos que la interfaz de las neuronas reticulares con el tálamo se le conoce como zona incierta. Muy bien. El núcleo subtalámico también se le conoce, vamos a ponerle este núcleo subtalámico, se le conoce como cuerpos de Lewis. ¿Mande? ¿Mande? ¿De cuál núcleo? El reticular. Ah, sí. Los núcleos reticulares son, la formación reticular, perdón, es la que hace que estemos alertas, que estemos despiertos, que estemos conscientes de nosotros mismos. Por ejemplo, ¿cómo? Mencionó que estaba la reticular auditiva y la reticular, que es la visión. Ah, no. Retrolenticular es porque va atrás del núcleo lenticular. Lenticular, no reticular. Ok, no tiene nada que ver. Lenticular es ese triángulo. Reticular son neuronas en forma de red, por eso se llama reticular. Cuando suben y se fusionan con los núcleos reticulares se llama zona incierta. El núcleo subtalámico se le llama núcleo de Lewis. Y el núcleo subtalámico, van a verlo ahorita en las guías, ayuda a relevos. Entonces, antes de hablar de los relevos, hay unas cosas que se llaman campos de Forel. Campos de Forel. Los campos de Forel o campos H es exactamente lo mismo. Se les llama campos H porque fueron descritos por Hauenfelder. Campos de Forel o campos H es lo mismo. Y núcleo subtalámico o cuerpos de Lewis es exactamente lo mismo. Bien. Los campos de Forel son vías que van del tálamo hacia el globo pálido, pasando por el núcleo subtalámico. Miren, hay una vía que va así. Hay una vía que va así. Entonces, esos son los campos de Forel, los campos H, los campos de Forel. Entonces, los campos de Forel son tres: el H a secas, el H1 y el H2. H1 y H2. El H a secas es esta curvatura que se hace aquí, y ese se le llama el campo de Forel H o campo prerubral. Se le llama campo prerubral porque está muy cerca. ¿Vale? 5:35 de la tarde. Pantalla apagada. El campo H se le llama prerubral porque se acerca un núcleo rojo, así se llama, núcleo rojo, por eso es prerubral. Parece que rubral, rúbrico, te pone rubicundo, te pone rojo, rúbrico, rojo. Campo prerubral. El H1 es este. El H1 es el fascículo que va del tálamo. Entonces, el 1 se le llama fascículo talámico. Fascículo talámico. Y el H2 es el morado. Este se le llama fascículo lenticular. Fascículo lenticular. Entonces, ¿qué son los campos de Forel o campos de Hauenfelder o campos H? Los campos de Forel son interconexiones tálamo-palidales. Del tálamo al globo pálido interno. Los campos de Forel, las conexiones pálido-talámicas o tálamo-paliciales,
se subclasifican en 3. Realmente si se fijan solo son 2, ¿no? Es H1 y H2. Nada más que, como Frauenfelder quería verse el interesante, dijo que la curvatura del H1 está cerca del núcleo rojo, le pongamos campo perrural. El H1 es todo esto, se llama fascículo talámico, y el H2 pasa arriba del núcleo subtalámico, abajo de la zona incierta, y se le llama fascículo lenticular porque va al núcleo lenticular. Sí, este tema es mucho de nomenclaturas, pero ya entendiéndolo ya está fácil. Si lo lees así dices que chingados, pero si lo ves en un dibujo ya está más fácil, ¿no? O bueno, quiero pensar que sí, ¿no? Entonces esos son los campos de Forel. Al fin y al cabo todos se conectan entre sí. Les repito, el núcleo subtalámico va a decir, ¿y esa madre qué, no? O sea, solo está ahí flotando. Bueno, ahorita van a ver en las vías directas e indirectas la importancia de esta. Entonces, el núcleo subtalámico es un núcleo entonces que está abajo del tálamo, que se llama también cuerpos de luz. Entre el núcleo subtalámico y la sustancia, la zona incierta, pasan los campos de Forel o campos H, que son vías tálamo-palidianas. Está el H1, que es fascículo talámico, que pasa adelante y abajo del núcleo subtalámico. Sí. El H2, que pasa abajo de la zona incierta, arriba del núcleo subtalámico, y se va directamente al globo pálido. Y el H, que es parte del H1, es la curvatura más externa de H1, que se acerca al núcleo rojo y se llama campo perrural. ¿Cómo lo podría preguntar? Con un dibujito así bonito y coqueto, y le enseñalo esta madre que es, y ya ustedes van a decir fascículo lenticular. O qué estructura delimita H2 hacia posterior, zona incierta. ¿Qué delimita el núcleo subtalámico hacia caudal? H1. ¿Sí? ¿Listos para quebrarse la cabeza? ¿Me puedo borrar? Ok, ya, último, les prometo que es el último de este tema. ¿Y este rollo qué? O sea, ¿de qué me sirve esto? ¿Cómo se interconectan estas estructuras? Pues por medio de las vías de los núcleos basales. Las vías de los núcleos basales. Entonces, todo esto se resume a 3 dibujos. La vía directa, la vía indirecta y la vía hiperdirecta. Los veo muy apagados, muy cansados, no sé. Por no decir muy hasta la madre. Sí, güey. ¿Quién es el neurotransmisor excitatorio por excelencia? Glutamato. Okay. Entonces, para analizar esto vamos a decir que hay estructuras glutamaérgicas y hay estructuras GABAérgicas. Para entenderlo entonces, las estructuras que son excitatorias son las siguientes: la corteza premotora, el tálamo y el núcleo subtalámico o cuerpos de Lewis. Esos 3 se excitan. ¿Quién se inhibe? Tamen, globo pálido interno, globo pálido externo. Resumen, el núcleo lenticular por naturaleza es inhibitorio. Y los excitatorios son la corteza premotora, el tálamo y el núcleo subtalámico. Eso es básico entenderlo para después saber cómo actúan esto. Entonces, vía directa. Ahí va. Todo inicia en la corteza premotora. En rojo voy a poner lo que excita y en azul voy a poner lo que inhibe. La corteza premotora es excitatoria. La corteza premotora se dirige directamente hacia el putamen. Acuérdense que el núcleo lenticular es putamen, globo pálido interno, globo pálido externo. Les voy a poner un pequeño recordatorio aquí de cómo es, ¿no? Miren, núcleo caudado. Aquí vamos a poner el núcleo lenticular. Fíjense que el núcleo lenticular se divide en 3.
globo pálido interno, globo pálido externo, putamen, viene el tálamo aquí, y abajo de los tálamos está el núcleo subtalámico, aquí vendría. Entre el núcleo subtalámico y el tálamo está la zona inicial. Así va. Entonces, la corteza, que de arriba, activa el putamen. El putamen lo que hace es que al activarse, se activa un inhibitorio. Entonces, el putamen va a inhibir al globo pálido interno. Se salta el externo porque es vía directa. Entonces, globo pálido interno. El globo pálido interno inhibe un inhibitorio. Si inhibe el que inhibe, ¿qué función va a tener? Acuérdense de sus clases de matemáticas de ¿excita o inhibe? Negativo. Entonces, el putamen que inhibe al inhibitorio. Y el inhibitorio al no estar inhibido, activa el tálamo. Hace sentido. ¿Y el tálamo es excitatorio o inhibitorio? Excitatorio. Le regresa la información a la corteza premotora. Y ahí, la vía directa. Por lo tanto, la vía directa de los núcleos basales facilita el movimiento. Es una vía, así como cascada, que hace que el movimiento se haga. Entonces, miren, la corteza premotora identifica que hay un movimiento. Esta le dice al putamen que se active. El putamen inhibe el globo pálido interno. Al inhibirse el que inhibe, se activa el tálamo. Y el tálamo regresa la señal a la corteza premotora. Y así se facilita el movimiento. Entonces, así como hay vías que facilitan que nos movamos, va a haber vías que inhiban el movimiento. La vía indirecta y la vía directa, indirecta e hiperdirecta, van a inhibir el movimiento. ¿Cómo va esta onda? Corteza premotora. Lo mismo, miren. La corteza premotora es excitatoria, entonces va a excitar al putamen. Va a activarlo, ¿no? Como ya no es directa, entonces el putamen ya no se puede saltar al globo pálido externo. Entonces, el putamen lo que hace es inhibir. Fíjense que en azul son los inhibitorios. Inhibir al globo pálido externo. La función del globo pálido externo es dirigirse al núcleo subtalámico. Miren, ahí les van este dibujito. Corteza. La corteza va al putamen. Putamen al globo pálido externo. Globo pálido externo al subtálamo. Subtálamo al globo pálido interno. Este al tálamo y el tálamo a la corteza. Así va el circuito. Entonces, putamen al activarse inhibe al globo pálido externo. Globo pálido externo es inhibitorio. Entonces, si inhibe el inhibitorio, por lo tanto, va a activar el núcleo subtalámico, cuerpos de Lorentz. ¿El núcleo subtalámico es excitatorio o inhibitorio? Excitatorio. El núcleo subtalámico va a activar entonces al globo pálido interno. ¿El globo pálido interno activa o inactiva? Inactiva el tálamo. Inactiva el tálamo. Y el tálamo, que no funciona, por lo tanto, va a inhibir a la corteza. Y así, un movimiento no está súper excitado. Por ejemplo, yo quiero mover mi brazo así. Es una facilitador del movimiento. Pero si yo ya no quiero moverlo, o no quiero que el movimiento sea muy pronunciado, entonces se activa la vía directa para inhibir. Por ejemplo, si tú haces esto, se activa tu bíceps, se activa tu tríceps. Entonces, por un lado se facilita y por otro lado se inhibe. Imagínense si la inhibitoria no funciona. Entonces el paciente va a estar así, temblando, porque no hay alguien que inhiba el movimiento. Esa es la base del Parkinson. Pero bueno, yo me estoy metiendo 4 semestres arriba de les toca, porque me va el gorro. Y les va la fácil. Corteza premotora. Esta es la vía hiperdirecta. La vía hiperdirecta se salta todo este desmadre y directamente
se va hasta el núcleo subtalámico. O sea, se salta el putamen, el globo pálido externo y directamente va al núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico, que es excitatorio, va a activar al globo pálido interno. Y el globo pálido interno va a inhibir o va a activar. ¿A quién? Al tálamo. Y el tálamo, si se le quita la función al tálamo, entonces va a activar o va a inhibir la corteza. Al fin y al cabo, la vía hiperdirecta y la vía indirecta es lo mismo, nada más que aquí pues le dio hueva y se saltó pasos. ¿Pero se dan cuenta cómo es lo mismo? Sí, sí. Y finalmente hay una cosa. ¿Vale? Hay una cosa que se llama sustancia, ya lo último decir, sustancia negra. La sustancia negra, o nigra, que suena discriminante, pero así neta se llama, nigra. La sustancia negra es una sustancia que está en el mesencéfalo que tiene dos partes, una compacta y una reticular. La sustancia negra compacta tiene células compactas y la sustancia negra reticular tiene las células en forma de red. De tal manera que la sustancia negra compacta está en el mesencéfalo y genera un neurotransmisor bien importante que se llama dopamina. Entonces, esta parte del mesencéfalo también ayuda a los núcleos basales. Y lo que hace la sustancia negra es que la sustancia negra, le pongo CNC, que significa sustancia negra partes compacta, sustancia negra partes compacta, G. Y la vía directa tiene un receptor que se llama D1. Y en la vía indirecta tiene un receptor que se llama D2. Entonces, lo que va a hacer la sustancia negra es, en la vía directa, por medio del receptor D1, activar el putamen. Y en la vía indirecta, por medio del D2, activa el putamen también. Es lo único que quiero que se quede. O sea, la sustancia negra, digamos que es como un árbitro que le manda señales al putamen, igual que la corteza, para activarlo o desactivarlo. Específicamente lo que pasa en el Parkinson es que hay degeneración de la sustancia negra en la parte compacta, entonces no hay dopamina, no se activa la vía y se hace un desmadre. Eso prácticamente es. Quédense nada más que en el mesencéfalo hay una sustancia negra, se llama sustancia negra porque tiene mucha melatonina, es negra, tiene dopamina, que es un neurotransmisor, y la parte compacta tiene receptores de 1 y de 2 que activan a la vía directa de 1 y a la vía directa de 2. La dopamina, aparte de esta vía se le llama nigroestriada. La vía nigroestriada, o sea, va de la sustancia negra al cuerpo estriado, ¿no? En este caso al putamen. Vía nigroestriada. Y ahora sí les prometo que ahora sí. Perdón, es que me acuerdo de cosas y así. Una lluvia de ideas. Finalmente, la dopamina tiene 4 vías. La vía nigroestriada, que ayuda al movimiento. La vía mesocortical. Meso viene de mesial. En neuronato, en anatomía en general, mesial significa basal. Por ejemplo, si esto fuera un cerebro, el piso es la parte mesial o basal. Entonces la vía mesocortical es la vía basal, o sea, el mesencéfalo, que va a la corteza. Entonces, la dopamina tiene una vía nigroestriada, o sea, de la sustancia negra al núcleo estriado, al putamen, y ayuda a los núcleos basales a los movimientos extrapiramidales. Tiene una vía que va del mesencéfalo a la corteza, que ayuda a la cognición. Tiene una vía que se llama mesolímbica, como su nombre lo dice, va de la región mesial al sistema límbico. Cada que hablemos de límbico son las emociones. Ese tema ya no alcancé a darle el modo, pero bueno. Y finalmente la vía túbero-infundibular. La vía túbero-infundibular va al tallo de la hipófisis. Y lo que hace la vía túbero-infundibular es inhibir a la prolactina. Hay 4 vías de la dopamina. Nigroestriada, va a los núcleos basales y ayuda a los movimientos extrapiramidales. Vía mesocortical, va a la corteza. ¿Qué corteza? La corteza prefrontal y ayuda a la cognición. Mesolímbica, va del mesencéfalo, va al sistema límbico y ayuda a controlar las emociones.
Y la vía tuberoinfundibular que va del mesencéfalo al tallo del hipófisis e inhibe la prolactina. ¿Cuál de las cuatro es la más importante de todas? La nigroestriada. Las demás X. No X, pero pues ahí están, ¿no? Bien, ya, con esto acabamos este tema. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hay una hora, ¿eh? ¿Cuál? Meso o mesial. Entonces, la vía mesocortical significa que va de una región mesial o basal, en este caso el mesencéfalo, a la corteza. Mesocortical, de la región mesial a la corteza. Mesolímbica, de la región mesial al sistema límbico. Siempre pregúntense qué significan las palabras, y así va a ser más fácil. Nigroestriada es la más importante porque es la sustancia negra, por medio de sus receptores de 1 y de 2, activan al putamen. En el caso de la directa, receptor de 1, en el caso de la indirecta, receptor de 2. Se llama nigroestriada porque va de la sustancia negra al nigroestriado, y es la más importante. Si la vía nigroestriada falla, entonces como cascadita, todo esto falla. Y entonces los pacientes tiemblan, están todos duros, caminan lento. ¿Ok? ¿Sí se entendió este rollo? ¿Sí? ¿Seguro? Si les pregunto, ¿sí me contestan bien? Ay, sí. Se siente muy sabroso. ¿Sí? ¿Aplicamos una pregunta al azar? ¿No? ¿Sí? No traigo el cerebro, se pudo aventar. Esto, pero me la regresan porque son mis pastillas. Ahí va, ¿Qué va a hacer? Voy a pegar a alguien en un ojo. Va a hacer preguntas. ¿Pero quién va a contestar? Rodrigo. Muy bien, a ver, ahí va. ¿Cuál de las vías de los núcleos basales? Ahí está el acordeón, pero bueno. Facilita el movimiento. ¿Directa? Nigroestriada. ¿Quién inhibe el movimiento? Indirecta y Indirecta. Ok. ¿El núcleo subtalámico es excitatorio o inhibitorio? excitatorio. ¿El núcleo lenticular son inhibitorios o excitatorios? Inhibitorios. ¿Qué receptor de la vía de la dopamina está relacionado con la vía indirecta? ¿Qué receptor de la dopamina se relaciona con la activación del movimiento? Okay. La función del globo pálido interno hacia el tálamo es inhibirlo o activarlo. Pues está ya, ¿no? Okay. Muy bien.